Continuamos en Habla el Pueblo, hay mucho más. Antes de continuar con el tema central de esta noche, ya llegando a las conclusiones, ¿quiénes gobiernan en nuestro país a propósito de los deudores tributarios, evasores, que hasta el momento se están burlando de todos los peruanos? No pagar impuestos en otros países es realmente algo éticamente reprochable al máximo. Presentemos que la reforma electoral, el doctor Hugo Sibina, él es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, espera que el Congreso en esta legislatura tome cartas en el asunto y se haga una reforma que esperamos muchos antes de que llegue el tiempo electoral y no se pueda reformar nada. Veamos. El doctor Hugo Sibina, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sostuvo que una reforma integral de la legislación electoral posibilitará contar con una normativa fortalecida para las próximas elecciones regionales y municipales del 2014 y generales del 2016. Manifestó que esta propuesta redundará a favor del mejoramiento del sistema político, así como el proceso de consolidación de la institucionalidad democrática en el país. En este marco dijo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene el objetivo de reestructurar el sistema político y electoral actual, razón por la que en noviembre del 2011 se presentó al Congreso el proyecto de ley de Código Electoral y Código Procesal Electoral. Remarcó que la presente legislatura constituye la gran oportunidad política para realizar un trabajo de esta naturaleza, que garantice un correcto desarrollo del sistema electoral en las próximas elecciones. Regresamos al tema central. Manuel Velarde, jefe de la SUNAT, en algún momento él señaló que no había sintonía con el Poder Judicial. Lamentablemente él tuvo que salir diciembre del 2009, 2 meses después de que él había señalado quiénes eran los deudores grandazos al Estado peruano por concepto de impuestos, y esta renuncia imposibilitó muchos avances más en ese sector. Cuando él hace referencia pues a este Poder Judicial que por lo general a veces resulta amparando a algunos deudores. En ese tiempo, por ejemplo, contribuyentes morosos como Universitario o Inmobiliaria Turquesa fueron de alguna forma apoyados o blindados desde el Poder Judicial. Vamos con las llamadas telefónicas y las conclusiones de nuestro panel. Buenas noches, estamos en vivo. Aló. Aló, bienvenido. Buenas noches, señor Romero. Encantado, caballero. Quiero hacer una consulta al doctor Vargas Saya. Él, lo único que yo le pido, por favor, él como un buen líder en las comunicaciones, como siempre lo he notado, él sabe que tenemos en el Congreso gente que no debía estar. Octavio Salazar, que fue ministro del Interior en el gobierno de Alan García, a la fecha, en estos momentos, él no hace nada por la policía, nada, y es la vergüenza de la policía. Es más, hemos tenido en este gobierno la mentira más grande de ese ministro Lozada, que le hemos votado. Yo le he votado, así le digo públicamente, me fui al cementerio a decirle que era un mentiroso, había mentido. Y Ollantumala-Tazo, la familia policial, lo ha respaldado por sus votos. Y yo le voy a demostrar a usted, señor Vargas Saya, al señor Romero, le voy a llevar el afiche donde estamos, toda la familia policial, en un consenso, dijimos que íbamos a apoyar este gobierno, que a la fecha nos siguen mintiendo. El tema más grande de todo este país, que ese Congreso que está ahí, que hablan, la señora bueno, la señora que hasta cólera la tengo ya, porque he visto en el Congreso cómo nos han votado. Este gobierno firmó para que nosotros pedíamos el indulto, me fui a la catedral a pedir el indulto de mis compañeros que estaban detenidos, Casas, que está detenido hasta la fecha, por decir la verdad. El señor Richard Ortega, que pedía aumento de sueldo. Correcto. Yo mismo, soy Wilson Vilcarromero Peralta, que el hospital de policía está destrozado. Totalmente. Usted vaya a ver, no tenemos ascensores para trasladar a nuestros enfermos. Y eso es una gran verdad. Ahí no va el señor Octavio Salazar. Muchas gracias, señor, por llamarnos. Hace poco informamos sobre esta realidad cruel que se vive en el hospital de la policía y también en el hospital militar. Siguiente llamada, ya viene el doctor Vargas Saya y también José Rocha con las conclusiones. Buenas noches, señor. ¿Qué tal, caballero? Buenas noches. Me gustaría decirle mi opinión personal. Correcto. Adelante. Para mí, el que gobierna el Perú es Ibope Time, esa empresa chilena creada por los chilenos en el gobierno de Fujimori. Pero Ibope es como un virus informático que se empotra en la computadora del gobierno y que los tiene controlados mediante su hacker. El hacker es Montesinos, el que controla todo mediante esta institución.
que se basa en el rating, un rating que promociona el crimen organizado, la violencia, y que lastimosamente pues controlan al Estado, porque se ve que el Estado le sigue dando dinero para controlar la mente de la población. Y eso es peligroso, le digo, ¿por qué? Porque en el futuro, si nosotros seguimos con ese tipo de mentalidad, ¿qué tipo de profesionales vamos a tener? Correcto. Vamos a tener delincuentes. Y lo que es peor, en un país que necesita que la gente pague impuestos, es necesario que se inculque la cultura de ser sincero, honrado, honesto y pagador. Ahora, con respecto a eso, el doctor Vargas Saya, sí, pues el pedagogo Montesinos que creó su escuela, la subcultura, lo que es la llamada cultura combi, la cultura del vivo, el que no paga sus cuentas, el que va, el que corrompe autoridades, y que se ha puesto la televisión como moda. Por eso que también la gente desconfía de las autoridades. Yo pienso que ya es hora de que el Estado empiece a apoyar a los pequeños comerciantes, dándole las muchas facilidades, y ya no siga confiando en esos tramposos que todavía no le pagan y que y van a poner cientos de abogados para no pagar su deuda. Pienso que apoyando a media población que ponga su negocio, pienso que ellos, todos los peruanos, nosotros vamos a poder cumplir con el Estado y a cubrir con los impuestos y podemos apoyar para que el país surja, porque yo pienso que el Perú el gobernante, el actual, tiene que tener fe en su población. Correcto, muchas gracias, señor. Yo he mostrado 3 resoluciones, como muestra un botón, 3 resoluciones de ministerios que de alguna forma, haciendo eco de Ibope Tay, han respaldado a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para hacer la televisión actual que nosotros conocemos. Gracias, señor, por llamarnos. Ha hablado de una subcultura realmente que se vive en nuestro país desde la televisión. Vamos a las conclusiones. José Rocha y el doctor Héctor Vargas Saya. Bueno, en un tema como este, Rafael, es triste tener una conclusión porque siempre va a ser negativa. Yo sustento el hecho de que Vladimiro Montesinos ya no es el que gobierna nuestro país. Vladimiro Montesinos ya hace rato que está en prisión y el poder ya no lo tiene, y creo que no deberíamos dárselo, pero sí ha dejado, como bien has hecho de manera figurativa, como has dicho de manera figurativa, varios montesinitos todavía enclaustrados en varias entidades públicas, ¿no? En varias entidades estatales, y eso es lo que está dañando todavía. Pero no solamente en entidades estatales, también en entidades privadas, porque para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Así es que todavía hay, y es que hay cosas que inclusive las hacemos, y en eso hacemos mea culpa, algunos periodistas, los hemos asumido como si fuera algo correcto. El tema de grabar a escondidas, como hacía Montesinos y sus populares Vladivideos, ¿no es cierto? Aquí se acepta el resultado de los chuponeos como si fuera algo hecho dentro de la ley, cuando es algo totalmente al margen de la ley, y cosas como esas, ¿no? El de hacer lobbies, pero lobbies bajo la mesa, porque el hacer lobbies no es un delito, se hace en muchos países del mundo, pero hacer lobbies a escondidas, bajo la mesa, causando daño al país, se comienzan a aceptar como cosas casi naturales. Así es, acá en el país los lobistas tienen que inscribirse en registros públicos. Como en todos. Así es. Doctor Héctor Vargas Saya. Yo creo que hay bastante, no solamente carencia de voluntad política para perseguir a la corrupción, sino miedo, hay cobardía. En algunos casos temor y en otros casos se curan en salud porque están caminando por la misma senda, para que no se produzca aquello, el fenómeno del boomerang. Y es que en el Perú existen esas dos cosas, falta de voluntad política y falta de formación moral, hay temor. Un hecho reciente, que no me he repuesto todavía de ese hecho reciente, del famoso pacto de caballeros para no pagar más coimas. Es decir, hasta ahora no me repongo. ¿Qué pacto de caballeros va a haber en aquellos que han estado acostumbrados a pagar coimas? A partir de hoy día soy caballero, no voy a pagar coimas a los funcionarios. Es decir, es una estupidez, mis queridos amigos, discúlpenme la expresión, es una estupidez, no tengo otro lenguaje. Mi idioma no es tan rico. De manera pues que la corrupción en el Perú continúa porque está institucionalizada. No hay voluntad política por un lado y hay cobardía por otro lado, y principio de el instinto de conservación para ponerse a buen recaudo de lo que podría ocurrir en el futuro. Correcto, y a modo de conclusión, solo me quedo con unos datos. El ex jefe de la SUNAT, Manuel Velarde, dio directrices, pero no hay continuidad en las políticas de nuestro Estado. Los jefes de la SUNAT que han llegado después hubieran continuado. Por ejemplo, cuando el señor Manuel Velarde mencionó un stock de deuda tributaria pendiente por cobrar, ascendente a 48.000 millones de nuevos soles,
de los cuales 13.000 millones ya estaban en estado de cobranza coactiva. Pero la SUNAT entonces esperaba por lo menos cobrar 5.000 millones, si es que se aplicaban todas las medidas legales para su captación. La gran pregunta es, después del señor Velarde, ¿cuántos jefes de la SUNAT han logrado cumplir esa meta que tenía el ente recaudador de 5.000 millones de soles? Además, se presentó un ranking de 100 empresas con las mayores deudas tributarias en nuestro país. Y solo las 10 primeras, escúchelo bien, solo las 10 primeras tenían adeudos entre 50 y 200 millones de soles. ¿Qué responden las autoridades de la SUNAT frente a esta realidad, a esta fotografía? ¿Cuál es la fotografía el día de hoy? No mantengan e interpreten mal la reserva tributaria. Hay cosas que son ya de interés público y escapan a esa especie de subterfugios o pretextos para no informar lo que hoy todos queremos conocer. Vamos a presentar el siguiente informe pidiendo prórroga, porque se vence el plazo el 30 de agosto a aquellos que tienen armas y no renovaron su licencia, o aquellos que nunca tuvieron licencia, para acogerse a una amnistía y así dar mayor seguridad ciudadana a nuestro país. Inmediatamente después de este informe estaremos con don Fernando Arrarte. Veamos. La Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, DISCAMEC, lanzó una amnistía para aquellas personas que poseen armas de manera irregular o quieran renovar su licencia. Sin embargo, este plazo se vence el 30 de este mes y el tiempo no ha sido suficiente para que más de 180.000 poseedores de armas puedan regularizar sus permisos. Y ante la pronta cercanía de la fecha final para reglamentar la tenencia de armas a personas civiles, nos dirigimos a esta entidad para conocer cómo se viene realizando este proceso. El trámite aquí es muy engorroso, se va a una ventanilla, le meten a otra, finalmente yo estoy para hacer este trámite como 3 días. A mi modo de pensar, no, yo digo no, que habría un tiempo más para la amnistía. El proceso adentro es muy lento, aparte el personal creo que no está bien capacitado o no sé. Parece que vamos a necesitar más plazo porque una prórroga, porque hay cantidad de personas que aún se van a quedar en la cola. O sea, tenemos que tener un poco de paciencia ahora porque se ha aglomerado la gente en vista de la amnistía. Es muy emborroso, se está demorando demasiado. Necesitaría más plazo realmente, o sea, como no es algo muy usual y hay veces uno se despreocupa un poco. Voy a tener que sacar todos estos documentos que para mí es novedad. Hay de certificado de antecedentes penales, judiciales, policiales. Como hemos visto, las quejas sobre demoras en la atención, trámites engorrosos, permisos de todo tipo han sido las principales denuncias de los ciudadanos. Ante ello, han solicitado que se expanda el plazo para registrar sus armas o en algunos casos para tramitar su licencia para portar armas de fuego.